Allá por el 2009, un Aldair muy chibolo, mientras estudiaba idiomas por primera vez, tenía un sueño que recién se estaba desarrollando en aquel entonces: visitar Inglaterra. Era una oportunidad para conocer su cultura, recorrer sus calles y sumergirse en un idioma que hasta ese momento consideraba imposible aprender: el inglés. Bueno, muchos años han pasado, ya con 32 encima, las decisiones y el camino de la vida me han traído hasta este momento, hasta este lugar. Es hora de conocer Londres. Esto es... Londres. Me duele el poto. 1 grado. 45 minutos para Stratford. Está chula, ¿no? 20 pounds. ¿Sí, no? No, es de cachuca. Ahora vamos por el bus. Desde el momento en que bajé del avión, sentí la vibrante energía de Londres. La ciudad, con su mezcla de historia y modernidad, me recibió con los brazos abiertos. Stratford City Bus Station. Oh yeah. Y pudo haber sido tan cruel de hacerle esto a esta dietita. ¿Qué dice? ¿Y dónde estamos? No, y Tower Bridge. Aquí estamos, aquí. Algo que justo le estaba comentando acá a Susan es que, como ustedes sabrán, las direcciones acá son un poco diferentes. Acá todo es para el lado izquierdo, no para el derecho. Ahora, no me sorprende mucho, ni es que me altere completamente todo, ya que Malta es igual. Sin embargo, la gran diferencia es que acá todo está señalizado, la gente sigue el camino que debería seguir, la izquierda. Que suena rarísimo, pero sí, todos se van por la izquierda. Nuestro primer destino fue el centro, donde visitamos algunos de los lugares históricos más emblemáticos. Dato personal: había leído sobre estos sitios en libros y artículos mientras aprendí inglés, ya que mis libros de texto eran británicos. Entonces, visitar el London Bridge, los restos del London Wall y el monumento al gran incendio de Londres fue como ver cobrar vida todas esas páginas de esos libros que alguna vez había leído. Es inmenso. Después de esta inmersión en la historia, nos dirigimos a Notting Hill, conocido por sus casas encantadoras y su atmósfera pintoresca. A medida que avanzábamos, el frío se hacía más intenso. El frío está siendo un poco complicado el tour nuevamente. ¿Nos hemos acostumbrado? Sí. No, ok. Pero la emoción de explorar cada rincón de este barrio superaba cualquier incomodidad. Las coloridas fachadas y las calles adoquinadas añadían un toque de magia a nuestra caminata. Y claro, los famosos spots románticos que uno tenía que ver. Más tarde visitamos una feria gastronómica. La feria era un festín para los sentidos. El bullicio de la gente, los aromas tentadores y la variedad de sabores hicieron que esta visita fuera inolvidable. Ahorita estamos acá por la zona de comida y... cosas pero muy ricas. Probablemente esto fue lo más bizarro que sucedió en el viaje, y es que encontramos un puesto de comida peruana. Sin embargo, el que atendía no era necesariamente peruano. Would you like to try one? What? Nice. When you mix the fillings together, the spicy goes down. Because this is gonna hit your palate straight away. It's too spicy for you. I don't feel spicy. ¿Tú sí? No, es que el tuyo está sin picante. This is just a bit. You speak Spanish? No. Un poco. Where are you from? Mauritius. Mauritius? Yes. Mauritius? Yes. Wow! It's in Africa, right? Yeah. Yes, Mauricio. So next to Madagascar. There. All right. All right. Exactly. So I am- And I am Peruvian. very nice. My friends are Peruvian. Okay. My friends are Your Peruvian. friend. Yeah, they're over there. Venimos a Londres, ¿para qué? A buscar comida peruana. Ay. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? No era tan peruana que digamos, pero igual fue nostálgico oler y ver los ricos platos que se preparaban al momento. Uno de los momentos más destacados de nuestra caminata ese día fue el Walking Tour de Jack el Destripador. Este tour me sumergió en la oscura y fascinante historia de Londres. Caminar por las mismas calles de noche donde ocurrieron estos eventos históricos me permitió conectar de una manera única con la ciudad y su pasado. Lástima que no pude documentar por indicaciones de la propia guía. Aún así, es un tour que recomiendo totalmente. Al día siguiente continuamos nuestra exploración de Londres a pie.
Cada esquina de la ciudad ofrecía una nueva pista impresionante y una historia interesante. La arquitectura, los parques y los mercados callejeros contribuían a una experiencia de descubrimiento constante. Sin embargo, el momento más especial de todo el viaje fue cuando alquilé una bicicleta. Más de 6 meses sin montar una. Honestamente, me sentía muy emocionado y muy feliz y con muchísimas ganas de conocer un poco más de la ciudad en 2 ruedas. En cuestión de minutos, tuve una bicicleta lista para recorrer la ciudad. Listo. Es hora de conocer Londres, parte de Londres, en bicicleta. Cause baby, I didn't forget you. Hey, no, I didn't forget you, baby. I know we drifted so far apart, and I know we both made a brand new start. I saw you walking and talking with another guy, and I wish you happiness, but sometimes I wonder why after all this time you're still on my mind. 'Cause baby, didn't forget you. Oh, I didn't forget you, baby. En Londres, el ciclismo es una actividad muy común, con muchas personas usando bicicletas y numerosos estacionamientos dedicados. Aunque no hay una gran cantidad de ciclovías, esto lo hace más emocionante, ya que me recordó un poco el estilo urbano salvaje que tenía en Lima, Perú, con bicicleta de piñón fijo. Entonces, la experiencia de Londres en bicicleta fue algo que, sí o sí, tengo que volver a repetir. Antes que muera la batería, súper rápido y sencillo y fuerte. ¿Qué tal te pareció una bicicleta en Londres? A mí, me gustó. ¿Por qué? Primero porque hace tiempo que no monto bicicleta y porque en la parte donde están todas las tiendas ya se sentía el esquivar el bus, el esquivar las personas, el manejar del otro lado también, chévere. Ajá. Ok, ahorita estamos cerca, a ver, este es el Public Subway. ¿Está hablando bien? Estamos en el Estamos en que... ¡Oh, qué cosa más loca! No ir en eso, no quieres. ¡Qué loca cosa! ¡Es un Lamborghini! ¡Es un Lamborghini! Ok, estamos exactamente en el centro creo que de la ciudad. Underground Public Subway, la estación. Todo está muy llamativo, muy colorido. Creo que esta es la hora donde se va a poner todo súper iluminado. Pero ¿saben qué? Es un poco... La GoPro ya murió. La cámara Sony con la que tomo fotos, solamente fotos. También la batería murió. Solamente estoy con esa cámara y siento que quiero tomar absolutamente todo. Todo. Pero vamos a grabar. Es lo que puedo por ahora. Ya te encontré. A lo largo de mi vida he desarrollado un profundo amor por las ciudades, especialmente por su caos, su constante movimiento y su capacidad para sorprender. Me encanta el bullicio, el tránsito y la vida que nunca se detiene. Londres no fue la excepción. Incluso en tan poco tiempo pude sentirme conectado con la ciudad de una manera interesante. Este viaje fue un recordatorio de por qué amo las ciudades, su energía, su diversidad y su habilidad para hacerme sentir vivo. Eso no quiere decir que mi lugar favorito para vivir en un futuro es una gran ciudad. No, todo lo contrario. Yo ya tengo un lugar perfecto para vivir.
Pero sí tengo que admitir que tengo mucho deseo de conocer más ciudades en esta aventura por el mundo. Londres es solo el comienzo. Marqué esta ciudad como un check en mi lista, pero mi aventura no termina aquí. Tengo en mente otras ciudades que me gustaría pedalear, caminar y conocer absolutamente todo lo que pueda de ellas. Sí, esto fue Londres. No va a ser la primera vez que me haga por acá. La próxima será en una bicicleta diferente. La próxima será con un poco más de locura. La próxima... Hasta la próxima. Aplausos. I remember